Bienvenidos a este live de agosto de adicciones. Mi nombre es Sandra Campos, soy psicoterapeuta, psicóloga que trabaja hace bastante tiempo en esto de la clínica y de la atención. El día de hoy tenemos un gran invitado, el psicólogo Leonardo Acevedo, que es un gran profesional que nos va a ayudar a comprender y a conversar un poquito sobre el tema de las adicciones. Entonces voy a proceder a invitarlo mientras ustedes se van uniendo. Entonces vamos a invitar. Hola Leonardo, buenas noches. Hola, ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? bien, bien, muchas gracias. Acá Me contento alegra mucho escuchar. de participar en este bonito espacio. Bueno, Leonardo, mil gracias por tu participación. Vamos a esperar a que la gente empiece a unirse, pero mientras nos empezamos a unir, yo voy a comentar algo que siempre comento en los eventos de live y es que estos eventos tienen una calidad de conversatorio Ujú. que todas las opiniones expresadas durante este momento del live son responsabilidad del quien le emite y que van a estar dentro de el marco del respeto, de la cordialidad. Si evaluamos o consideramos que algo de lo que hemos escuchado acá nos hace pensar que necesitamos ayuda profesional, por favor, pidamos y solicitemos ayuda profesional. Eh, es mejor a veces ir a un profesional, enterarnos de las cosas. Entonces, ya hecho el disclaimer que tenemos, y que las personas se empezaron a unir. Quisiera invitarte a que te presentaras, Leo, y nos contaras un poco de ti y en lo que estás trabajando actualmente. Por supuesto, mi nombre, Leonardo Acevedo. Yo soy psicólogo especialista en psicología clínica. Eh, Llevo un tiempito, siempre unos años de experiencia trabajando como terapeuta en diferentes ámbitos. ¿Sí? He estado trabajando en ámbitos del ICBF. He estado trabajando también en ámbito privado y en este momento me encuentro vinculado con salud pública en la subred integrada de servicios de Salud Sur, donde pues actualmente adelanto un trabajo que tiene que ver con nuestros niños, niñas, adolescentes y comunidad educativa en sectores del sur de Bogotá. Muchísimas gracias, Leonardo. Leonardo, empecemos un poquito con el tema de, bueno, esto del tema de las adicciones. Empecemos como a aclarar un poco el término. ¿Qué es una adicción? Ok, muy bien. Digamos que podemos configurar adicción como esa condición en la cual yo como ser humano, como persona, percibo la necesidad de estar consumiendo o algún tipo de sustancia o de estar ejecutando algún tipo de comportamiento, ¿sí? En ese orden de ideas, digamos, puede verse como la necesidad de estar justamente en esa dinámica, ya sea consumiendo algún tipo de sustancia, lo que podemos conocer como adicciones químicas, ¿sí? Que pues se derivan en varios tópicos, ¿no? Las adicciones al alcohol, al tabaco, a diversos tipos de sustancias psicoactivas, y las adicciones comportamentales que pues no es que estén relacionadas necesariamente con ningún tipo de sustancia, sino más bien está relacionada con comportamientos a ejecutar y que de alguna u otra forma yo percibo como la necesidad, como la dependencia, por así decirlo, de la ejecución de este tipo de actos o del consumo de ese tipo de sustancias. Sí, Leito. Inclusive podemos hablar de que la adicción es una enfermedad que tiene carácter biológico, psicológico y social. Afecta no solo las estructuras del cerebro como tal al introducir químicos extraños a nuestro cuerpo, sino también el tema de lo comportamental implica
que tenemos una alteración en el circuito de recompensa de nuestro cerebro. Entonces, todos estos comportamientos que se vuelven compulsivos y que llegan a generar algún tipo de recompensa, de alguna manera y con una serie de condiciones, pueden convertirse en adicciones comportamentales. Correcto. Asimismo, el tema de la adicción está muy relacionado con situaciones y circunstancias desde lo social. Por lo general, el tema de lo social implica o involucra este tipo de comportamientos. ¿Tú por qué lo crees así? Bueno, primero lo que estabas comentando frente a la intervención que tiene las adicciones frente a los circuitos de sistema de recompensa en el cerebro. Recordemos que pues está implicado el circuito dopaminérgico, ¿sí? Donde digamos está implicado justamente este sistema de recompensa. Eh, Nosotros como seres humanos, digamos que vamos adaptándonos a las circunstancias y situaciones para mejorar nuestros índices de supervivencia, ¿verdad? Entonces, digamos que hay ciertos comportamientos que empiezan a generar condiciones de placer porque están asociados a esa supervivencia también, digamos, por ejemplo, comer, beber, satisfacer y tratar de colmar esa sed, ese alimento, también digamos, ciertas actividades de corte sexual, todo este tipo de comportamientos que van arraigados en la supervivencia, pueden empezar a generar, digamos, sobreestimulación, por así decirlo, en el sistema dopaminérgico, el cual nos dice, bueno, yo estoy ejecutando esta actividad y el cerebro la procesa como una actividad altamente placentera y también de alto contenido adaptativo, ¿sí? Para garantizar nuestra supervivencia. De alguna u otra forma, este tipo de situaciones ponen en sintonía ese circuito dopaminérgico que va asociando, le va mandando el mensaje al cerebro de, por este lado vas a obtener, digamos, el placer, esto es lo que necesitas hacer, y entre más lo hagas, pues mucho mejor, porque vas a encontrar una mayor gratificación, ¿sí? A nivel social también podemos decir que cómo nos ha relacionado a lo largo de la vida y de la historia de la humanidad estos rituales o dinámicas de, por ejemplo, reunirnos todos alrededor de una sustancia. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, nuestros antepasados, todo este contenido de las sustancias, digamos, las bebidas ancestrales, no solo bebidas también, sino plantas, sustancias, ¿sí? Cómo se ha reunido alrededor también de lo social, ¿sí? Digamos también cómo se han adaptado medicamentos, cómo se han adaptado muchas cosas. Entonces, desde lo social también se puede como explicar cómo las sustancias psicoactivas, ¿sí? Y los comportamientos adaptativos de alguna u otra forma desembocan y generan, no siempre en todos los casos obviamente, pero sí pueden llegar a generar patrones de conducta adictiva. Claro, mira que ahora que hablas de eso, pensamos en eh, nuestro primer acercamiento para muchos adultos al alcohol fue cuando estábamos en eventos sociales, más o menos entrando como entre la adolescencia y la preadolescencia, unos más, unos menos, y estaba relacionado con una circunstancia social que, entre otras cosas, tenía tintes de ser muy agradable, tenía tintes de ser muy de comunidad, entonces me siento agradable, estoy con la gente con la que me siento bien y fuera de eso, esto genera en mí también un efecto que es bastante placentero porque pues me desinhibe completamente, entonces me río, entonces puedo hablarle a la persona con la que hace mucho tenía ganas de hablarle y no le hablaba, entonces encuentro en eso, en este caso en el alcohol y ya después hablaremos de otras sustancias, encuentro en eso una utilidad bastante importante y que fuera de eso me lo rodea el tema social. Entonces empiezo a asociar, ah, no, pues mira, esto me sirve para tal cosa, esto me sirve para esto y fuera de eso pues tengo con quién hacerlo, ¿verdad? Entonces como que es un
que termina siendo, comillas, comillas, muy atractivo para muchas personas. Y de igual forma, por ejemplo, el cigarrillo. Cigarrillo también tiene y tenía una connotación social que en este momento ya no la tiene igual, pero en su momento el cigarrillo tenía una connotación social más hacia quien fumaba era una persona muy sofisticada, era un adulto, era una persona grande, en fin. Entonces, todo eso lo que hace es que asociemos una situación muy particular con todo un proceso y toda una película en nuestra cabeza, ¿no? Sí, señora, claro que sí. Digamos que se conjuga muchas veces esa situación, por ejemplo, de aceptación, ¿no? Digamos, yo quiero que me acepten en un ámbito social, quiero que me acepten en un grupo de amigos, digamos que también se hace la lectura de que el consumo, digamos, sobre todo de alcohol, por ejemplo, marihuana hoy en día también o el mismo tabaquismo, se vea relacionado como que hay algo que ya es inherente a nuestra cultura supuestamente, ¿no? Como que hay algo que efectivamente si queremos mediar lo social, si queremos un encuentro de amigos o algo, casi siempre vamos a terminar derivándonos a compartir, por ejemplo, alcohol, a compartir cigarrillo. No en balde, digamos, tú, por ejemplo, pasas en las afueras, no sé, por ejemplo, tipo tarde, noche en las afueras de una universidad mientras espera y todo eso, pues vas a ver muchas personas necesariamente con el cigarrillo, ¿sí? Digamos que esa clase de comportamientos no ha pasado, ¿sí? Sin embargo, pese a que hay muchas campañas que nos explican ojo por el consumo del cigarrillo, pasa esto, pasa aquello, muchas veces esas pautas o esas cuñas de no más humo, por favor, ¿sí? Entonces, de todas maneras, seguimos como insistiendo en que tiene que mediarse en casi toda relación social ese componente, ¿sí? O estás fumando o estás tomando, porque ¿cómo vamos a concebir, por ejemplo, una fiesta sin alcohol, ¿no? Digamos que casi es inconcebible, ¿sí? Porque como que asociamos ese consumo de alcohol, ¿sí? Como a que nos va a permitir el arrancón, la pequeña euforia, como a ponernos en sintonía y no vemos que, sí, no vemos que, que digamos, ese arrancón o ponernos en sintonía también puede estar asociado a cómo yo estimulo mi mente, mi pensamiento, ¿sí? Mis expectativas, y no necesariamente tengo que pegar el arranconazo con el alcohol, pero ya estamos como acostumbrados a vislumbrar que necesariamente es así, sin que necesariamente tenga que ser así, que es lo más irónico, doctora Sandra. No, y ahí quiero hacer como una aclaración chiquitica y es que una cosa es uso, otra cosa es abuso y otra cosa es dependencia. El uso me puede llevar al abuso, pero puede que no me lleve al abuso, ¿sí? Uh -huh. Y necesariamente el abuso me lleva a la dependencia. Y la dependencia es una condición completa desde lo biológico que hace que mi cuerpo me pida la sustancia, ya sea para buscar la misma sensación que al principio encontraba con el consumo o que me ayuda a evitar el disconfort o la incomodidad que me produce no estar ya consumiendo. Entonces son cosas muy complicadas que en este momento pues uno dice, no, pues sí, es que uno toma, claro, porque es que existe el uso, existe el abuso y existe la dependencia. Uh -huh. Entonces, me gustaría, Leo, empezar a hablar un poquito acerca un poquito más acerca de las adicciones comportamentales que vemos como con más frecuencia. Por supuesto, mira, pero antes de pasar al tema de las adicciones comportamentales, es importante también dejar en claro para todos nosotros, para nuestra amable audiencia que nos están siguiendo, y es que adicción es un concepto que engloba otros conceptos, como por ejemplo la dependencia y la tolerancia. ¿Sí? Eso es muy importante aclararlo.
La dependencia como tal ya es esa situación en la cual yo pues ya no me hallo sin que esa sustancia o ese comportamiento forme parte de alguna forma de mi vida, ¿sí? Es decir, no comprendo ya que eso no esté en mi vida, porque lo conocí y ya no puedo dejarlo, ¿sí? Digamos, por ejemplo, las dependencias, las drogodependencias, por ejemplo, ¿sí? A todo este tipo de sustancias psicoactivas. Ya si vamos a hablar de tolerancia, es cuando empezamos a hablar de que lo que tú dices, ¿no? Empecé con un uso, ¿sí? Un uso. Listo. Después, ese uso, mi cuerpo lo asimiló al comienzo, digamos que me hizo efecto la sustancia, ¿sí? Entonces me hizo un efecto. Pero llegó otro uso y otro uso, ¿sí? Y entonces mi cuerpo ya no obtiene ese resultado que obtuvo por primera vez. Entonces, tengo que continuar usándolo, pero esta vez en mayor medida. Entonces, por ejemplo, supongamos, hoy utilicé 2 miligramos de una sustancia. Entonces, mi cuerpo reaccionaba y todo eso, pero al cabo de un tiempo dejó de reaccionar. Entonces, ya no le meto 2, le meto 4, ¿sí? Y así voy elevando este índice, que es lo que conocemos como tolerancia. Digamos que esos dos conceptos engloban ahí sí lo que hablamos de adicción, ¿sí? Lo que tú decías. Yo no puedo decir que soy adicto nomás porque uso o lo usé un poquito, ¿sí? No puedo decir que ya estoy, digamos, como con esas condiciones de adicción, porque para llegar a esa adicción primero tengo que llegar a cierto grado de dependencia y tengo que llegar a la tolerancia, ¿sí? Ahí cuando hablamos de la conducta adictiva. Respecto a tu pregunta de las adicciones comportamentales, pues bien, como estaba relacionando hace un momento, eh, hay ciertos comportamientos o conductas que asociamos necesariamente desde la supervivencia, ¿sí? Como lo adaptativo, por ejemplo, el alimento, el sexo, ¿sí? El sueño, por ejemplo, ¿sí? Aunque no toda conducta adaptativa es que esté involucrada en este rollo de las dependencias y de las adicciones. También otro tipo de comportamientos que nuestro sistema de recompensa cerebral asocia con algo placentero, también pueden formar parte de esas conductas que generen dependencia o adicción, ¿sí? Por ejemplo, el irse de compras, ¿sí? Que digamos, lo hice una vez y entonces me gustó porque me estrené tal muda de ropa, ¿sí? Entonces, de pronto me surgió alguna situación en mi vida, alguna tristeza o algo así. Entonces, ¿cómo la vamos a solucionar? Vámonos de compras, ¿sí? Por ejemplo, para un adicto a este tipo de cosas, de comportamientos, es un peligro, por ejemplo, disponer de tarjetas de crédito, ¿sí? Porque va a perder, digamos, como ese autocontrol, ¿sí? Otro tipo de, digamos, adicciones pueden ser, por ejemplo, ciertos rituales o ciertas conductas asociadas con la sexualidad, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, manejo de la pornografía, ciertos fetiches sexuales, que también pueden llegar de alguna u otra forma a generar como esta dependencia. Eh, tengo entendido que pues también las redes sociales, tengo entendido que tú de hecho hiciste un live de ese tema, ¿sí? Sí. Cómo el manejo de pronto de irresponsable un poco de las redes sociales, pues puede llevar a generar también este tipo de adicciones. Y muchas conductas que, digamos, uno dice pueden ser muy desde el cotidiano, pero que si no se tiene el cuidado correspondiente, ¿sí? El autocontrol correspondiente, pueden llegar a generar una pérdida de control sobre ese comportamiento que yo antes creía que no dependía de ese y ahora sí dependo del mismo. Podemos sumar muchas cosas, le podemos sumar, por ejemplo, los juegos de azar, de casino, los videojuegos, ¿sí? Le podemos sumar el consumo de Internet con o sin redes sociales. Entonces, hay una amplia gama y variedad de comportamientos, los cuales, si no, pues tenemos el autocontrol adecuado, se puede llegar a configurar como una adicción comportamental. Fíjate que es
como un chute de dopamina. O sea, es como cuando escuchaba hoy estaba en un evento y escuchaba a una gran médica argentina, decía, el placer es como la foto, la felicidad es como la película. Sí. Entonces el placer es como el ¡pum! Ya, listo. Ujú. Pero la Sí. felicidad es una cosa un poco más a largo plazo que se construye con la historia. Las adicciones es eso, ¡pum! Ese, es ese momento en Ujú. donde mira, cuando yo he estado expuesto a circunstancias muy particulares en mi vida, Ujú. encuentro que estoy haciendo, ya sea comportamiento particular o consumo de sustancia específica, me genera sacarme de ese disconfort que tengo o de ese momento incómodo que tengo frente a mi propia vida, frente a mi propia situación particular. Entonces yo empiezo a hacer una búsqueda de eso que me ayuda a salirme como de ese momento incómodo en mi cabeza o de ese momento incómodo incluso en mi vida cotidiana. De hecho, una de las más complicadas y complejas adicciones que hay es la adicción a la comida, Ujú. porque es una situación extremadamente complicada que implica que esto es supervivencia o autodestrucción. O Ujú. sea, si yo dejo de comer, me muero, pero de Así es. la adicción existe. Pero también existe el tema de cómo a través del consumo de esta cantidad de comida, que por lo general es comida que es altamente procesada, que tiene unos niveles de grasa muy altos, empiezo a buscar momentos de satisfacción, empiezo a buscar ese chut de placer, ese poquito de placer. Me saca de ese momento incómodo, sea cual sea ese momento incómodo, y me lleva a un momento en el que yo me siento placer siendo o desarrollando esta conducta o el consumo, ¿sí? Por ejemplo, no sé si tú viste The Whale, la ballena, la película de No, Brendan no, Fraser. no he tenido la hermosa oportunidad aún. Sí he tenido ganas de ir a verla, pero pues se me cruza algo y, y me pospone Mira, el visionado. es una película que nos muestra un dolor extremadamente fuerte desde lo emocional del protagonista y cómo la comida entra como un aliciente para sacarlo de ese dolor, pero es de una forma completamente autodestructiva. Ujú. Entonces, a la final, tanto el comportamiento también implica que mi circuito de recompensa se estropee. Sí, por supuesto. Mi circuito de recompensa es asociar una cantidad de circunstancias relacionadas a que esta situación me va a llevar a sentirme menos incómodo, menos mal, menos estresado, menos de lo que por lo general me siento sin o en ausencia de ella. Entonces, Ujú. ahí es también que nosotros darnos cuenta de que a veces tendemos mucho a normalizar cómo estamos manejando nuestros estados de desagrado, de estrés. ¿Qué es lo que tendemos a hacer cuando estamos estresados o cuando estamos en un momento incluso enfadados o bajo mucha cantidad de estrés? Porque normalizamos Ujú. lo que te ahorita, el consumo de Red Bull. Es que Ok. si Red Bull me ayuda a estudiar, yo ya asocié eso porque tiene cafeína y tiene taurina. Efectivamente, ambos componentes le ayudan a tu cerebro a generar niveles de alerta muy altos. ¿Pero a qué costo? ¿Sí? Pero yo no Sí. normalizo, todo el mundo lo hace, ¿sí? Todo el mundo lo hace y no veo a corto plazo que me haga daño, de hecho. Pero a Ujú. mediano plazo empiezo a tener problemas de sueño, empiezo a tener problemas de ansiedad. Entonces estoy tan hiperactivado todo el tiempo que cualquier cosa la veo y empiezo a sentirme un poco raro, un poco mal, un poco incómodo, un poco... Estoy hiperactivado. ¿Qué, qué, ¿Qué hacerle con esta situación cuando yo empiezo a ver que alguien de mi entorno o cercano o lejano se encuentra en una situación en la que probablemente
probablemente pueda estar en un proceso o en un inicio de una posible adicción. Claro que sí, mira, es muy importante sobre todo, lo voy a hablar mucho desde nuestro quehacer diario, ¿sí? Evidentemente no podemos dejar a un lado la psicoeducación, ¿sí? Porque muchas personas eh, practican, digamos, como las adicciones comportamentales o las adicciones inclusive en sustancias psicoactivas, por un desconocimiento de que en el fondo hace daño. También tengamos en cuenta que a muchas personas se les dice, pilas con el alcohol porque causa esto, pilas con el tabaco porque causa esto, pero igual lo siguen haciendo, ¿sí? Digamos que siempre hay que partir con esa psicoeducación de alguna forma u otra. Hay personas que sí necesitan saber, y les interesaría, por ejemplo, saber, ya que tocamos el tema del sistema de recompensa y el sistema dopaminérgico, el mismo cuerpo produce sustancias que son capaces de llevarnos a situaciones placenteras, ¿sí? A situaciones, digamos, de cierto tipo de euforia o de satisfacción que contribuye a nuestra supervivencia. La dopamina por excelencia es el neurotransmisor pues encargado de esto, y no solo de sentir placer, sino también está implicado en el aprendizaje, está implicado también en la motivación del ser humano, ¿sí? Entonces digamos que al incluir las sustancias psicoactivas en mi vida, y entre más las incluyo y entre más genere dependencia, entre más genere adicción, ya el cerebro no va, digamos, como antes a producir, ¿verdad? A asimilar los mismos niveles de dopamina. Entonces, el problema es que ahí dejamos la administración de la dopamina ya no en nuestro sistema nervioso, sino que ya se la dejamos a la sustancia psicoactiva. Por eso es que se genera la dependencia, ¿sí? Eh, Muy importante, como tú preguntabas, ¿sí? Digamos, cómo le colaboramos a la persona para que efectivamente no, eh, pues tenga como más herramientas, a ver si de pronto lo puede dejar, ¿sí? Puede ser también mucha ayuda en tratamiento psicológico y psicosocial, ¿sí? Que la persona no se sienta, digamos, juzgada, que la persona no se sienta como que el terapeuta o el psicólogo también me está juzgando, brindarle más que todo información, ¿sí? Recomendarle que entre a terapia, recomendar también que tenga un cuidado con sus hábitos, que evalúe muy bien lo que está realizando, que mire también, sobre todo, que evalúe, llevarlo a que evalúe muy objetivamente este tipo de comportamientos, de qué manera está afectando y perjudicando su vida familiar, su vida laboral, su vida afectiva, cómo era antes inclusive del consumo. ¿Sí? Cómo se desenvolvía en sus problemas, cómo lograba, digamos, gestionar sus propios recursos para salir de situaciones incómodas o hartas. Muchas veces, digamos, se nos ha enseñado hoy en día, desafortunadamente, que siempre tengo que estar sintiéndome bien, que siempre tengo que estar sintiendo placer, que no puedo tener el más mínimo problema porque viene a ser una fuente elevada de estrés, ¿sí? Y entendemos entonces el estrés como algo súper indeseable y como un monstruo, y entonces hay que apagarlo y apagarlo con las sustancias o con el comportamiento desadaptativo. Ahí te quiero tener un minuto, y es que nuestra colega Natalia Cubillos, hola Natalia, gracias por unirte, nos hace Hola. la siguiente pregunta, y es, hola colega, ¿qué recomendaciones darían ustedes para desaprender las conductas autodestructivas? ¡Wow! Eso es una gran pregunta. Eso es como, Sí. eso es una gran gordota pregunta. Y yo quisiera como, más que cualquier cosa, empezar a darnos cuenta de hasta dónde nos damos, le damos realmente visibilidad a nuestras emociones. Ujú. Hasta dónde nos permitimos, lo que tú decías, sentirnos enojados, tristes, con miedo. Ujú. Hasta dónde
hemos normalizado el hecho de que todo tiene que ser perfecto y cuando yo quiera. Hasta Ok. donde nos cuesta lidiar con la frustración. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros cuando necesitamos lidiar con la frustración? Entonces ahí empiezo yo a mirar qué tipo de respuestas le estoy dando a mis emociones y a mi frustración. Si estoy dándoles respuestas que objetivamente me ayudan a sentirme mejor o me ayudan a resolver un conflicto o me ayudan en alguna forma, o de plano lo que hacen es evadirme de la situación, hacerme que yo me olvide de esa situación. Entonces ahí estoy empezando a ver bombillo rojo, bombillo rojo, bombillo rojo. Porque si Ujú. yo, una situación en la que yo, digo, mis niveles de estrés se sobresaltaron a tope mal, entonces lo que yo hago es una búsqueda de, no sé, una cervecita, estoy como sintiéndome así como incómoda, o en Sí. otros casos, que estamos en una situación social en donde hay demasiada presión, de pronto, no sé, un pase, de pronto un porro, de pronto Ujú. una pastillita. Entonces, todo eso, ¿qué estoy haciendo yo con mi situación emocional? ¿Le estoy permitiendo que aflore? O más bien lo que hago es tratar de evadirla. Entonces, ¿qué hago con mis herramientas emocionales frente a ese tema? Y eso es súper importante, porque a veces, eh, como bien lo decías, obviamente, y es que tenemos que estar jugando todo el tiempo Ujú. todo está súper bien, somos felices, todo el mundo está nice. Y entonces, todo esto de que las emociones vienen y pues, se manifiestan como los humanos que somos, pues a veces no sabemos cómo manejarlas. Y si nosotros no sabemos cómo manejarlas, si tenemos, por ejemplo, hijos, sobrinos, hermanos pequeños, pues probablemente le estemos transmitiendo mucho de nuestro comportamiento frente a las emociones a ellos. Por ejemplo, Ujú. se me ocurre ahorita, así, en borrador, hablando en borrador. Antes de que existieran nuestros teléfonos tan inteligentes, eran más bien, eran más bien bruticos, eh, nosotras, las que somos madres o estuvimos en contacto con niños de crianza pequeñitos, pues teníamos que lidiar la manera de que el muchachito se entretuviera con el cubito, con el leguito, con el muñequito. ¿Qué hacemos ahora Ujú. en muchos casos? Ah, mira, juega, no molestes, mi amor, mira tu película, mira tu video, tesoro, mira tu jueguito, mi amor. ¿Qué estamos Ujú. haciendo ahí? También tenemos que aprender a que nosotros tenemos que pasar por el momento en que nos enfrentamos a la situación desagradable de la emoción de mi hijo que tampoco sabe controlarla porque es chiquito. Entonces, nosotros también nos estamos convirtiendo en un mecanismo para que él desarrolle a la postre situaciones que pueden ser desagradables en la adolescencia, ¿sí? Porque Ujú. si al manejar esto, lo que hacemos es que él ya no molesta y se calla y ya no dice nada, entonces estamos felices. Ujú. Pero ¿qué le estamos haciendo a la postre y qué nos estamos haciendo nosotros la postre? Entonces, todas estas circunstancias lo que hacen es que, qué maravilla toda esta tecnología que tenemos. Yo quiero aclarar que esto no es, no, de plano no es nada contra la tecnología. Qué maravilla tenerla, pero hacemos uso responsable de eso, ¿sí? O hasta donde no lo hacemos, ¿sí? Ujú. El poder permear una red social a la antigüita, sentados en la mesa del comedor de todo lo que nos pasa, antigüita, sentados en la sala jugando un juego de mesa y que tengamos la posibilidad de validar nuestras emociones, lo que nos pasó, lo que nos fue mal, me sentí mal, me dijeron, no me dijeron, eso lo hemos perdido. Y eso puede ser un factor que puede convertirse en un factor de riesgo si yo no tengo cómo gestionar, o con quién gestionar, o a través de quién, o a través de qué gestionar mis emociones desagradables, mis miedos, mis frustraciones. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Qué pasó con nosotros y las redes sociales? ¿Qué pasó con nosotros y las circunstancias internas en las familias? Y Correcto. así mismo que viene pasando, y me voy a meter con lo que te había comentado antes,
ya con esto del tema del fentanilo. Mm, Un opioide sintético que está causando casi que impacto de epidemia en Estados Unidos. uy, sí. Lo que tú estás diciendo, esto empezó con la oxicodona. La oxicodona era un medicamento recetado, el fentanilo también, un medicamento de consumo médico que lo que hacía era ayudar a aliviar dolor. Claro, pues las personas, en el caso de la oxicodona, era para el dolor de espalda, para el dolor de cabeza, para el dolor del diente, para el dolor del ojo, listo. Pero entonces nos volvimos tan intolerantes al dolor que empezamos a buscar otras alternativas. Y de eso Ujú. empezó a convertir en un problema cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Y Correcto. pues el impacto negativo que tiene el fentanilo como sustancia sintética es impresionante. O sea, de uso médico, lo encontramos para enfermos o de cáncer, que los dolores son insoportables y que ya no les sirve la morfina, o que son enfermedades que ya son terminales. Imagínate Ujú. el nivel de concentración que tiene el fentanilo para que pueda llegar a aliviar ese tipo de cosas y que una persona sana tenga estas condiciones, lo use de manera recreativa. Porque inicialmente la busca recreativa, lamentablemente, ¿sí? O evitativa al dolor. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado tanto a que no me duela. Es que me duele acá y me duele aquí, ¿sí? Y esto se convirtió en Estados Unidos en una epidemia gravísima, pero a tope mal. Entonces, Ujú. fíjate cómo estas sustancias se convierten en muletas emocionales, cómo estos comportamientos se convierten en muletas emocionales. ¿Qué estamos haciendo en nuestra casita para normalizar o no normalizar ciertos comportamientos que vemos? Porque a veces los vemos con tanta frecuencia que nos parecen normales. Llega un punto en el que al principio nos asombran, luego nos medio incomodan, luego nos acostumbramos y luego ya no nos. Ujú. Así fue, y así es, y así tiene que ser. ¿Mm? Entonces, pues bueno, yo tengo ahí varias personas, se nos han unido algunas personas, me gustaría saber si las personas quisieran o tuvieran algún comentario adicional al que nuestra colega Natalia nos hizo, alguna pregunta. Yo, yo quisiera, yo quisiera también retomar un poquito la pregunta de nuestra queridísima colega Natalia. Un saludo, de hecho, un saludo fuerte, y está relacionada con cómo desaprender las conductas adictivas, si no le entendí mal, ¿sí? Digamos que Correcto. con relación a eso y con lo que tú dices, me parece que no solo estamos escapando del dolor físico, sino que también queremos escapar del dolor afectivo y emocional que implica la vida, ¿sí? Y es que vivir, ¿qué implica? Vivir implica no solo venir a pasarla bueno, pasarla rico, a sentir cosas chéveres, sino que también implica oposición de la misma vida a muchas cosas que de pronto yo no puedo acceder de inmediato. Entonces muchas veces estamos en un entorno inmediatista, donde por ejemplo tú ves en una red social como esta, ¿sí? Muchas personas como cargan muchas fotos de sus logros, ¿sí? Y de lo felices que son. Entonces eso nos invita a veces a que todo tenemos que conseguirlo ya y entonces publican fotos en sus wow, en sus super casas, super apartamentos, en sus terrazos, sus físicos, sus perfecciones, ¿sí? Entonces como que es como si la vida nos tuviera que dar todo lo bueno ya mismo y entonces no estamos como conformes o dispuestos a luchar por eso y mucho menos a sentir dolor, mucho menos a sentir dolor emocional porque entonces el dolor emocional lo queremos tapar, ocultar con sustancias psicoactivas o con comportamientos que en su comienzo fueron adaptativos, pero no les asumo el autocontrol correspondiente y se me empiezan a volver desadaptativos, ¿sí? Entonces, digamos que con la pregunta de nuestra colega Natalia, ¿sí?
más que desaprender, ¿sí? Pues uno entiende que toda conducta aprendida puede desaprenderse, es llevar a esa persona a que de alguna u otra forma se reconcilie con la vida, con los aspectos negativos y positivos que esta misma tiene. A invitar a la persona a que viva realmente la vida como debe ser, sin ocultarse detrás de esas sustancias, sin ocultarse detrás de esos comportamientos. ¿Qué pasa luego más allá? ¿Sí? ¿Por qué le genera tanta angustia tener que asumir la vida real sin esos intermediarios? ¿Sí? Entonces, pues aquí es donde decía yo hace un momento que fomentar psicoeducación, pero sobre todo retroalimentación acerca de si está teniendo realmente un patrón de consumo de dependencia y que la misma persona primero empiece a reconocer que sí lo está teniendo. Porque si la persona no lo reconoce, entonces es aquel que dice, no, es que yo solo tomo los fines de semana y ya, o solo soy bebedor ocasional o fumador ocasional y listo, y nunca le va a ver, digamos, como el inconveniente a la situación, ¿sí? También alentar a la persona a que asuma la responsabilidad de sus elecciones en cuanto al uso de sustancia o elección, el buscar o no ayuda que le ha implicado, hacerlo entrar en conciencia frente a cómo es que ha asumido la responsabilidad de su consumo o de su comportamiento. También es muy válido, por ejemplo, para que aprenda a desaprender estos patrones disfuncionales, preguntarle sin miedo a la persona las razones de ese consumo de sustancias, si es, digamos, como respuesta a otros problemas, como problemas de salud mental, factores estresantes específicos y también los supuestos beneficios que trae el uso de consumo, porque la persona puede identificar unos presuntos beneficios que a la larga sabemos que van a ser muy cortos, de muy corto plazo, y si, digamos, el cobro que le puede hacer a usted la sustancia psicoactiva es muy alto, por ejemplo, dejarlo sin suficiente dotación de dopamina, ya eso es, digamos, una factura altísima a pagar, ¿sí? Preguntarle también acerca de su percepción de las consecuencias tanto positivas como negativas de su consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no quieren reconocer los efectos negativos, solo los positivos. De ahí ya empezamos como también a indagar las metas personales y si realmente este consumo le está ayudando o impidiendo alcanzar estas metas para que desaprenda esa conducta o de alguna u otra forma la empiece a dejar a un lado, hay que empezar a motivarlo en, ojo, usted puede tener muchas metas, incluso un proyecto de vida. ¿Qué es lo único que a usted lo está obstaculizando? Llevar a que la misma persona se dé cuenta, muy posiblemente, esa adicción comportamental o esa adicción química es la que me puede estar impidiendo, en cierto modo, alcanzar y conseguir mis logros, ¿sí? Abordar también, perdón, abordar también las opciones de vida, ¿sí? ¿Qué sería usted o qué haría usted sin el consumo? ¿Qué haría usted de pronto si no tiene acceso a la conducta adictiva? ¿Qué haría usted, por ejemplo, sin las redes sociales? ¿Qué haría usted, por ejemplo, sin, no sé, si de pronto no puede ver pornografía de inmediato? ¿Qué haría usted, sí, si no tiene este tipo de consumo? Obviamente, esta confrontación tiene que ser muy responsable, sobre todo en el consumo de sustancias psicoactivas, porque si el consumo viene a ser muy frecuente, muy habitual, ya generado como drogodependencia, ahí se corre un riesgo en que no se le puede decir a la persona que déjelo del todo, porque van a haber organismos los cuales pueden llegar a tener una reacción adversa, incluso letal, si digamos, toma la opción de dejarlo de tajo. Y también puede incluir el síndrome de abstinencia, que de eso no hemos hablado, ¿sí? Es, digamos, ese síndrome en el cual yo intento dejar la sustancia, por ejemplo, o el mismo comportamiento, y batallo por no volver a recaer. ¿Sí? Entonces mi cuerpo se empieza a manifestar, empieza a haber sudoración, ansiedad, ¿sí? Digamos, bajonazos de presión, desespero, taquicardia, dificultad para respirar. Eso también puede estar implicado dentro del paquete de tratar de desaprender este tipo de adicciones o de dependencias hacia una sustancia o hacia un comportamiento.
Claro, Leo, ahí hay una cosa que me hiciste caer en cuenta y que no hemos tocado tanto, aunque sí la tocamos por un ladito, y es el tema de eh, la familia. Ujú. Alrededor de un consumo de una sustancia o de un comportamiento que puede terminar siendo muy adictivo o compulsivo, existe también la situación de el que dirán, es No. que ya es una persona problemática, es que es una persona que va a ser un problema para la sociedad de plano, qué horror. Entonces, el componente familia tiende a tener respuestas que están orientadas a proteger al miembro, pero también a proteger a la familia. Y a veces, en pro de proteger al miembro y a la familia, tienden a ocultarlo. Ah, acá no pasa nada. No, pues es que él toma pues poquito, ¿no? A veces se pone pues como necio, pero pues ya sabemos cómo lidiar con él, ¿no? O sea, ya lo conocemos, ya sabemos. Es que de pronto yo lo puse de mal genio, pues, entonces, toda esta cantidad de cosas que son genuinas respuestas de la familia porque sienten que no pueden hacer otra cosa, porque les angustia, porque tienen miedo, por el estigma social que eso produce. Entonces también hacen que de alguna manera el síntoma que implica la acción se mantenga Ujú. en el tiempo, por mucho más Claro. tiempo y se demore un poco más en recibir un tratamiento, porque pues digamos que a veces, como lo que veníamos diciendo ahorita, tendemos a normalizar cosas, ¿no? Eso que no, pero toma poquito. Pero, ay, todos tomamos y pues él se pone un poquito más alegre o ella se pone un poquito más alegre de lo normal, Ujú. de lo usual, no pasa nada. Entonces, fijémonos también en que si hay una persona que consume o que tiene un comportamiento adictivo, es un sufriente también y la familia que está alrededor de él también sufre y también se ve impactada negativamente y termina siendo de alguna forma también codependiente y adicto. Entonces es como que está de buen humor, entonces todos vamos a estar tranquilos porque no va a tomar hoy o no va a Ujú. consumir hoy, porque es muy buen humor, entonces vamos a estar tranquilos, no vamos a mencionar las cosas, no vamos a mencionar lo que nos disgusta, porque entonces vivir como pisando huevos, porque entonces la familia se convierte en cómo genera estrategias que los protejan a ellos y protejan al niño que está presentando el síntoma, pero que al mismo modo como que nos bloquean, Ujú. porque ¿qué dirá la gente? Pucha, o sea, ¿qué dirá la gente? Porque es que cuando es mi hijo, entonces yo soy mala mamá. Cuando es mi Exactamente. esposo, entonces es porque yo soy una mujer que no me di cuenta con quién me casé. Cuando es mi hija o cuando es mi esposa, o cuando es... No, hay una cantidad de circunstancias que rodean esto que es una enfermedad como tal, ¿sí? Y Ujú. el hecho de quitarle el tabú nos va a ayudar a buscar ayuda con mucha más rapidez, porque nos va a hacer conscientes de que definitivamente necesitamos buscar ayuda y que entre más nos demoremos en buscar ayuda, más afectación a mediano y largo plazo va a tener o el comportamiento o la sustancia en la vida de no solamente de la persona, sino también en la vida de la familia, ¿sí? Sí. Porque se ven casos en los que vamos a hacer un cumpleaños, pues no podemos invitar a fulanito o a fulanita porque pues igual uno brinda un vinito y ustedes saben cómo se pone fulano. Entonces la gente ya empieza a absorberse, a evadirse de esos entornos sociales porque pues, ¿cómo lo invitamos? Y entonces eso genera un ambiente que mantiene el síntoma. Ujú. Claro que sí. Y fíjate que esos ejemplos tan maravillosos que tú das, ¿sí? Desde Leito, no cómo... te, yo creo que te congelas. ¿Ya? ¿Listo? Hola, hola. Listo, ya te descongelado. Descongelado. Listo. ¿Ya? ¿Así ya? ¿Mejor? Ya Mejor, mucho estamos, mejor. ya estamos al aire nuevamente. Listo. Entonces, como te decía, estos ejemplos tan maravillosos que tú das desde la familia, ¿sí? Eh, Muchas veces vemos como las familias prefieren justamente ya se sienten que se rindieron, ¿no? Como que ya nuestro familiar ya es así, ya más bien como procurar no.
no generar como más conflicto, como que ya se le pasará, inclusive se ha tenido como la oportunidad de mirar cómo ya ciertos familiares dicen que caray, pues ya le permitimos el consumo de cualquier sustancia psicoactiva, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, no, es que ya mi hijo es así, ya no hay nada que hacer, mi esposo es así, ya como que nunca hay nada que hacer, ¿sí? Ya se llega como a esos niveles eh, de, como de perder ya la fe, la esperanza, como de perder, digamos, de que se perdió la batalla prácticamente, que se perdió la guerra, ¿sí? Ya no se puede hacer nada alrededor de esto, supuestamente bajo esta mirada. Entonces, ¿qué sigue ocurriendo? La negación, la evitación, o hágalo usted ya, usted verá bajo su responsabilidad, pero sí lo que tú decías, de todas maneras, para la familia sigue siendo como ese lunar, ¿no? Como esa oveja negra, como aquel que hay que contener y a veces ocultar, esconderlo, ¿sí? Pero no llevarlo, digamos, al terreno de que se pregunte, ¿no? De que se cuestione, de que se angustie un poco de por qué lo está haciendo, qué lleva a que este consumo o este tipo de comportamientos, qué está ocultando usted detrás de eso, ¿sí? ¿Usted qué está evitando detrás de esa situación, de esa circunstancia? ¿Por qué usted evade tanto su propia vida? ¿Sí? Porque inclusive este tema me trae un poquito también a pensar, por ejemplo, en los casos de conducta suicida, ¿no? Mm, el por qué evitar la vida, ¿sí? Que es tanto de ese sufrimiento que está efectivamente evadiendo, ¿sí? Que lo lleva a usted a tomar una decisión de ese talante, porque corta con todo, corta con su existencia, corta con su vida de raíz, ¿sí? De alguna u otra forma yo percibo el consumo de sustancias psicoactivas y también las adicciones comportamentales como el constante evitar, ¿sí? ¿Por qué me asusta tanto la vida? ¿Qué tiene la vida de intimidante que hace que yo no quiera asumirla y tomarla de frente? ¿Sí? Ya miramos que ahora hablamos de estrés, de depresión, de ansiedad mucho más seguido que antes, ¿sí? Inclusive esas dos etapas antes de pandemia y después de pandemia, aunque sin desconocer que también desde antes de pandemia ya se venía eh, generando este tipo de discusiones y hablar más sobre la salud mental, ¿sí? Eh, Eso es como también en parte lo veo y veo las consecuencias de ejecutar conductas de consumo y de involucrarse en unas dinámicas adictivas. Hay una cosa que quiero aclarar aquí y es algo que no hemos mencionado los dos, ninguno de los dos, y es el tema de el consumo encubierto. ¿A qué se refiere esto? Es Ujú. fiesta. Me invitan a gente y estoy muy bien. Y alguien me pone algo en la bebida y yo no me doy cuenta. Y empiezo Sí. a sentirme muy bien y empiezo a sentirme mejor y luego pido otra de esa misma bebida. Oiga, está muy bueno esto que le pusieron. Y empiezan a generar este tipo de situaciones en las que las personas empiezan la búsqueda de esa sensación que le produjo eso que consumió, lo que no sabe que no lo hizo de manera voluntaria, que no lo hizo de manera voluntaria, pero que a la final termina en un craving, una búsqueda de esa sensación, y eso también genera procesos en algunas personas de adicción. Y eso no Ujú. se lo menciona casi, ¿sí? Y Ujú. hay también otras circunstancias en las que personas que han sido expuestas a mucho estrés desde la infancia, sí, son cerebros que están hiperactivados hacia el estrés, también encuentran en las sustancias alivios de alguna manera, ¿sí? Ujú. Han venido siendo hiperactivos desde la infancia, las pautas de crianza o el tipo de crianza o el estilo de crianza ha sido generador de muchísimo estrés, muchísima ansiedad, puede haber sido con un apego que sea inseguro. Entonces, todas estas cosas hacen que las personas de alguna manera lleguen allí. ¿Por qué llegan unas más que otras? Todavía todavía no se ha encontrado con total certeza
que esta parte específicamente del cerebro así, de este individuo así como tal, el amígdala y abrir, es ahí donde no. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener como cuidado en la prevención y la información. Es nuestra prevención, es tener la información adecuada, es saber si yo estoy expuesto a circunstancias de altísimo estrés, puede ser una ruleta rusa que yo caiga en ciertos ambientes que me sean proclives a consumir ciertas cosas. Entonces, más allá del tema de toda la visión científica que queremos también aportar en el live del día de hoy, queríamos también aportar la comprensión del ser humano, del ciudadano que también está expuesto, que la familia también está expuesta y que son procesos que cuando llegan a procesos de adicción y dependencia son procesos muy largos, porque hay muchas búsquedas, porque inicialmente la persona que está bajo circunstancia de adicción, en algún momento dice, sí, yo me quiero recuperar, pero no sé cómo, y hay búsquedas porque van al centro A, al centro B, al centro C, al centro D, en el A duran un mes, en el C duran 3 meses, o sea, hay muchas circunstancias que están alrededor de lo que significa la adicción. Y en este momento, particularmente de la historia, vamos a hablarlo así, por pandemia, Sí. con mucho internet, hiperactivado con todo lo que nos llega, porque es que nos llega de todo, es decir, nos llegan tantos chutes de dopamina todo el tiempo, pum, 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 que a veces hemos perdido una capacidad de entrar en nosotros mismos y calmarnos, la capacidad de comprender qué es lo que estamos sintiendo, si es rabia, si es miedo, si es tristeza o si es qué. Entonces, es como un ejercicio de prevención muy básico y es como comuníquese, permítase sentir, permítase frustrarse, permítase no ser perfecto, no ser divina, no ser escultural, no ser intelectualmente brillante, permítase ser usted. Hay un comediante que me da mucha risa, no sé si lo han escuchado, que se llama Odín Dupeirón, que es mexicano, y él dice que todo el mundo quiere ser el número uno. Todo el mundo. Entonces se matan en la carrera loca de ser el número uno, o la más linda, o el más guapo, o el que tiene más plata, o el que. ¿Sí? El que Y tenga él, más seguidores. y él menciona que, pues sí, vayan, mátense por el ser número uno. Yo quiero ser un número 4, 5, 6, no me importa. ¿Sí? Pero yo quiero mi salud mental. Y a eso quiero también invitarlas a las personas que nos ven y que nos van a ver después cuando ya esté subido el live el día de hoy. Y yo creería que con esto podríamos ir cerrando. Ujú. Es contáctese con su lado humano, permítase su lado humano. Eh, Entienda que si está en una situación compleja, ya sea en su familia, en su hija, o en su empresa, o en su grupo social, y usted está incómodo y está inconforme y genera dolor emocional, pide ayuda, sálgase de ahí. Eh, no tiene que ser perfecto, no tiene que ser aceptado por todo el mundo, no tiene que ser reconocido por todo el mundo. Reconozcase usted en su humanidad. Y ese es el mayor reconocimiento que puede tener. No se le si quiera cerrar con algo más. Claro que sí, Sandrita. Creo que lastimosamente el tiempo para hablar de estas cosas no nos es suficiente, ¿sí? Sí, obviamente se van a quedar muchas cosas por fuera, pero yo también quiero hacer una reflexión alrededor de, porque muchas personas pueden inclusive decir, pero bueno, usted me está diciendo entonces que no viva, que no mire, que no tenga, digamos, como componentes de sexualidad, que no coma, que no esto, que no aquello. Yo diría que no se trata de dejar de vivir, ¿sí? Se trata de intentar que ese comportamiento que usted hace no lo haga porque está evitando algo, porque se quiere, digamos, desahogar frente a alguna cosa. No. Ahí es cuando corres el riesgo de generar una conducta adictiva, ¿sí?
porque entonces estoy evitando un problema, estoy evitando una circunstancia, me encuentro con X o Y comportamiento, ya sea que encuentre que entre más como, más supuestamente bajo mis niveles de ansiedad, ¿sí? Entonces no es eso, no es que tú dejes de vivir, al contrario, vive, vive responsablemente, y puntos suspensivos, responsablemente, ¿sí? Vivir sería efectivamente, no le tenga miedo, como tú decías, muy chévere, no le tenga miedo a ser usted, ¿sí? Las redes obviamente nos impulsan a que seamos cuasi perfectos y no es que perfectos, y no, evítate todo eso. La vida no se trata tampoco de correr, mejor dicho, por ser el mejor y ser el más popular y el más, mejor dicho, el que tenga más seguidores y todo eso. No es eso, es enfrentarse a otra clase de circunstancias que has dejado de enfrentarte y lo ocultas o lo tapas con ese tipo de comportamientos, ya sea adicciones químicas o adicciones comportamentales. Y uniéndome, digamos, a tu ofrecimiento, yo también estoy seguro que ese tipo de circunstancias y situaciones, las adicciones comportamentales, las adicciones químicas, de hecho, hablabas en el live pasado con la doctora Natalia sobre la dependencia emocional, Yep. ¿sí? De algún u otro modo, esa dependencia emocional también entra dentro del paquete de las adicciones comportamentales, la dependencia afectiva, ¿sí? El cómo yo dependo del cariño de otra persona, de que siempre alguien me esté amando para yo estar bien, ¿sí? Entonces, fíjate cómo todo ese tipo de componentes nos llevan a un factor común y es que estoy ocultando o estoy evitando ser yo mismo y ser con mis problemas, ser con mis angustias, ser con lo que yo necesito para mi vida y no estoy resolviendo. Entonces la invitación es que sí, obviamente se unan también a procesos terapéuticos, a que se busque una ayuda profesional competente y con mucho gusto yo también me uno a esa cruzada y también, por supuesto, desde mi parte ofrezco mis servicios para acompañar a las personas terapéuticamente, a las personas que lo deseen. Y muchas gracias, Claro, Andrita, por esta Leito, claro. invitación tan maravillosa. Ay, Leito, muchas gracias. Espero realmente que hayamos podido aportar con esta pequeña conversación a las personas que se vean interesadas en esto. Hablemoslo, charlemos, hablemos de cosas de las que no hablamos por lo general, hablemos de cosas que nos hacen ruido, hablemos de cosas feas, ¿sí? Hablemos de cosas feas, de cosas que no nos gustan, porque al hablarlas, las entendemos, las sacamos del sistema y podemos empezar a gestionarlas. Y como tú bien decías, y no sé cómo haces para leerme la mente, el próximo de septiembre se va a tocar un tema que es supremamente delicado, que es el tema del suicidio. Entonces, para el próximo mes va a ser tema candente, vamos a hablar de las conductas suicidas y las familias en duelo por las personas que fallecen a partir de un suicidio. Entonces, los esperamos, las personas que se fueron uniendo. Muchísimas gracias. La idea de nosotros es hacer una divulgación científica responsable, desde lo profesional. Eh, Entendemos lo complicado que puede ser para las personas admitir circunstancias desde lo emocional que las han venido perturbando durante mucho tiempo. Entonces, si esto de alguna manera llega a una persona y se siente conmovida o siente que resuena con alguna de las cosas que hemos dicho, hicimos nuestro trabajo. Entonces, feliz noche para todos. Muchas gracias, Leonardo, por estar acá. Y recuerden, septiembre va de suicidio. Va a ser una cosa pesadita, pero hay que hablar de cosas feas, porque Sí. lo que nos tiene un poco mal y andando con la llanta bajita es que no hablamos de cosas feas y hay que hablar. ¿Ok? Entonces, un abrazo para todos. Ya en este momento vamos a cerrar el vivo. Cuídense mucho. Bye. Chao, que estén muy bien.